¿Cómo les va? Miércoles 28 de agosto, frío, acá en San Salvador, está fresco. Ha sido estas horas extremadamente confusas. Cada día que pasa se suman más confusiones, más contradicciones, y es como que la sociedad eh, está juntando presión. Ahora apareció la noticia de que un pibe va a correr en Fórmula 1. Para correr en Fórmula 1, lo sé por algún conocimiento del tema, hay que poner mucha plata, pero mucha plata. No es que te contratan porque sos un hábil conductor. Aparte de ser un hábil conductor, tenés que poner mucha plata. Por lo tanto, que la sociedad argentina esté conmovida porque después de 20 y pico de años va a tener un corredor de Fórmula 1, me parece en el actual escenario que estamos viviendo al menos una tilinguería. Pero de eso se ocupan los medios nacionales. Ayer la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el segmento del decreto de necesidad de urgencia que impide la protesta sindical. No hizo más que cumplir con la manda constitucional y con toneladas de fallos que la Corte ha emitido en el pasado, hablando exactamente de lo mismo. La próxima pregunta que la Corte va a contestar en breve es si es constitucional el impedimento que el protocolo de la ministra Patricia Bullrich ha impuesto a la sociedad en orden a que no se corten calles. Pero esto lo voy a explicar brevemente porque si no va a resultar extremadamente, ¿cómo decirlo?, extremadamente desagradable. ¿La Corte qué dice? ¿O qué dijo históricamente? La protesta social es un derecho constitucionalmente amparado. ¿Dónde, cómo se protesta? Marchando. ¿Por dónde se marcha? Por la calle. Entonces, mientras que haya alternativas de tránsito, no se constituye una contravención, es decir, no hay un impedimento constitucional al libre tránsito. Es decir, en estas dos discusiones o en esta discusión sobre dos derechos constitucionales, el libre tránsito, ¿no es cierto?, que es un derecho constitucionalmente amparado, y la protesta social, que es un derecho constitucionalmente amparado, hay que negociar. ¿Qué negociar? Que, por ejemplo, el tránsito que se impida con la marcha tenga alternativas. Por ejemplo, si yo corto la 9 de julio, tengo como alternativa las calles laterales. Si corto la avenida Santa Fe, por ejemplo, tengo Córdoba como alternativa. Es decir, hay alternativas. Distinto era el caso, por ejemplo, acá en Jujuy, que Milagro Sala te cortaba los puentes sobre el Cibí, los 5 puentes que había en ese momento, 4 puentes que había en ese momento, y la ciudad quedaba aislada. Y los hospitales estaban dentro de la ciudad, salvo la maternidad que está fuera de la ciudad. El Pablo Soria está dentro de la ciudad. Entonces, ahí sí, la marcha tenía un impedimento constitucional al libre tránsito. Pero bueno, la Corte a goteo va contestando las preguntas que la alzada le hace. ¿Es constitucional o no es constitucional tal cosa? Ya la cantidad de decisiones que tomó el Ejecutivo que chocan contra la constitucionalidad de las leyes se está notando. Y lo que trata de hacer la Corte, como lo que trata de hacer la Cámara Contencioso Administrativo Federal, es que el propio gobierno tome decisiones que modifiquen las decisiones anteriores, porque hay un principio general que quiero explicárselo brevemente.
los jueces no gobiernan, como el presidente no legisla. Pero cuando las decisiones del presidente atentan contra derechos, la Corte tiene que intervenir, la justicia tiene que intervenir. Porque, entre otras cosas, la existencia de la justicia es para contrapesar los abusos que pueda tener el poder legislativo por un lado o el poder ejecutivo por el otro. En un sistema de normas, en ese sistema republicano que todo el mundo dice abrazar, pero después cuando le tocan algún interés personal o ideológico, se olvidan de su republicanismo y te dicen 20 millones de idioteces por las redes. La historia es así. La justicia está para controlar, en el mejor de los casos, y tenemos la justicia que tenemos, en el mejor de los casos, está para controlar los excesos del Ejecutivo o las leyes que emite el legislativo, que por ahí son disparates. Es decir, si vos juntás los 2/3, podés declarar el regreso de la esclavitud. Nosotros podemos tener una ley que reduce a la esclavitud a la gente. Si el legislativo saca una ley y el ejecutivo no la veta, la sanciona y la publica en el boletín oficial, cumple con las formalidades de la ley y en Argentina vuelve la esclavitud. Entonces, ¿ahí qué va a aparecer? El agravio de los ciudadanos decentes que van a ir a la corte o a la justicia ordinaria y van a decir, esto es un disparate. Y la justicia que va a decir, sí, es un disparate, es inconstitucional, porque la Constitución Nacional prohíbe la esclavitud. Esto es para que se entienda. Lourdes Arrieta renunció antes que la echaran. Yo ayer veía por YouTube este paso de comedia y el esfuerzo que hacía el periodismo profesional, sobre todo los mobileros, después si me acuerdo les voy a contar una pequeña anécdota. Los mobileros, que son yo diría la base de la información, los generadores de información, los esfuerzos que hacían los mobileros para hacerla quedar mal. Preguntándole con mala leche, etcétera, etcétera, etcétera. Si ella fue engañada o no fue engañada, es una anécdota menor que lo dilucidara el juez si esto llega a instancias judiciales. Lo concreto es que ella no fue sola. Lo concreto es que la Cámara de Diputados de la Nación en su presidencia le puso una combi. Lo concreto es que la ministra de Justicia le ordenó al director de institutos penales federales que la cárcel de Ezeiza le abrieran las puertas con teléfono, y según lo que dice esta diputada, ni siquiera me revisaron la cartera. Si podían haber entrado un arma, tranquilamente. Es decir, ahí había un proceso de impunidad. Es decir, ¿qué es la impunidad? Es un proceso donde un sector tiene sobre otro sector derechos que no son adquiridos, es decir, derechos por tenerlos, es decir, es un grupo que está en el plano jurídico institucional por encima de otros. El legislador tiene fueros para sus opiniones dentro de la vida legislativa, pero no tiene fueros para cometer delitos. Bien, Lourdes ahora tiene su propio monobloque, a los cuales se van a sumar 2 legisladoras más en las próximas horas, entre ellas la señora Marcela Pagano, persona que yo conozco. Nunca entendí qué hacía Marcela Pagano en La Libertad Avanza, porque si yo soy radical, Marcela es peronista, pero fanática peronista. Muy bien. Ayer también vi, y hoy lo comenté, y gracias a Dios lo comentaron otros,
En la comisión del Congreso, que fue Cuneo Libarón a dar explicaciones por qué había desarmado la política de género, y el ministro, que es un tipo muy locuaz, un abogado muy locuaz, leyó y dijo cosas absurdas, totalmente absurdas. Si existe un delito, si existe un delito de, que tiene como origen la diferencia de género, es decir, si hay violencia de género, por ejemplo, si hay una agresión sobre una mujer tipificado por una ley como femicidio, si existe eso, hay política de género. Hay una política judicial de género, pero hay una política de género. Es decir, negar lo que existe es un acto de ignorancia, y Cuneo no es ignorante. Entonces ayer generó una reacción muy violenta, sobre todo de parte de las mujeres, independientemente de los bloques. Parece que se le acercó un asesor y le hizo un comentario, y él repitió con el micrófono abierto: estoy leyendo lo que me escribió Milei. Y dejó en blanco y negro lo que yo insinué en varias oportunidades. El gobierno tiene una comisión, por decirlo de una manera graciosa, una comisión de control sobre la pureza ideológica. No quiero hacer una comparación porque sería extremadamente desagradable, pero la historia conoce la existencia de esto, una comisión de pureza ideológica que tenía un ministro, no en la Argentina. Entonces ningún funcionario podía tener la locura de improvisar, tenía que estudiarse de memoria lo que le decían. Esto es lo que vos podés decir. Por eso muchos funcionarios de este gobierno renunciaron y otros se mantienen en un prudente silencio. Pero algunos, por sus propias funciones, tienen que ir al Congreso o tienen que decir alguna cosa. Entonces, están circunscriptos al discurso oficial, que es este, que dijo Cuneo Libarón ayer: sesgado, poco coherente, porque vuelvo a repetir, si hay una política de, por ejemplo, si hay infanticidio, si la Constitución nos dice que tenemos que proteger a los infantes y a los mayores de sus carencias, porque son dos extremos etarios que por lo general tienen carencias, no puedes negar que tenés que tener una política para menores y para ancianos. Tener una política es ponerle atención a un fenómeno, eso es tener políticas de ponerle atención a un fenómeno. Jorge Macri está en la disyuntiva. Si aumentan los costos de transporte en la ciudad autónoma de Buenos Aires, o subsidia. Es decir, como le dije yo hoy en un tuit a Jorge querido, el político en un punto tiene que decidir entre la ideología y la realidad. Si elige la ideología sobre la realidad, debe dejar de hacer política y dedicarse a ser un comentarista, un filósofo. El político tiene que tratar de mediar entre el pensamiento ideológico y la realidad. Y la realidad no tiene mucho espacio para un pensamiento liberal ortodoxo. Se está notando, ¿verdad? Esto fue el discurso de la señora vicepresidenta, aprovechando el Día Internacional de los detenidos políticos para mandar su speech. Extraño que una abogada desconozca los extremos de la ley. Nosotros en 1983, nosotros los radicales, sin el peronismo, a pesar de que en estos días se está discutiendo si Victoria Villarroel es o no es peronista,
A ese punto hemos llegado. Salió Cristina a decir que el que piensa que Victoria Villarroel es peronista debe ir a un neuropsiquiátrico. Si ella habla en neuropsiquiátrico, vamos a darle el valor de la experiencia. Pero el discurso de Victoria Villarroel, colega mía, por lo menos tiene el grado, me dio una sensación de desconocimiento. Nosotros, en 1983, por motivos que los que tienen mi edad saben de qué hablo, queríamos trasladar la responsabilidad del crimen estatal desde el primer atentado de la AAA, porque la AAA era el brazo terrorista financiado por el Estado peronista. Tanto es así que cuando hubo el golpe de Estado, me cuentan, en el Ministerio de Bienestar Social encontraron cientos de armas que eran, y en las cocheras los automóviles, con los cuales desde ahí la AAA armaba operativos para secuestrar, torturar y asesinar militantes, mayormente peronistas o sindicalistas o estudiantes, y de paso hacían sus negocios. Secuestraban a un empresario, le hacían firmar con un escribano una transferencia trucha de la propiedad y después el tipo desaparecía. Pero predatado, no sé qué pasó, si se agarró la plata y se mandó a mudar. Ese era lo que decían en esos años. Así se transfirieron viñedos completos, empresas completas, que un día que esté muy aburrido les voy a dar la lista de los empresarios que van a IDEA, que se hicieron de propiedades con esta metodología. Hubo muchos. Muy bien. Victoria, ¿qué dice? Victoria dice que sigue con su discurso de hay que juzgar a los montoneros, lamento, no se puede. Y lo irónico que no se puede es por dos motivos. Primero, lo intentamos y el peronismo no acompañó a Victoria. Lo intentamos, pero la Corte con sabiduría jurídica dijo una cosa es el delito que se produce a sabiendas desde el Estado, porque para que se produzca un acto de genocidio tiene que hacerse desde el poder o desde un instrumento ligado al poder. Si no, son delitos comunes. Lo de los montoneros fueron delitos comunes y el tío del presidente de la Cámara de Diputados los indultó. Y te lo voy a contar, Victoria, porque es chica. Fueron indultados militares y montoneros. La idea era indultar a los militares, pero no se podía indultar a los militares sin indultar a los montoneros. Entonces los meto a todos en la misma bolsa. Las personas que presionaron sobre el indulto a los militares eran empresarios. Porque lamento decirle, no fue solamente una guerra ideológica, fue una guerra de intereses económicos. No soy un tipo que lo dice desde el marxismo, lo digo desde el derecho, porque tuve acceso, por razones obvias, no solo a los juicios de la Junta, sino al informe original de la CONADEP. No el que hizo circular Néstor Kirchner, el original. Y atrás de muchísimos delitos de lesa, ocurría esto que yo les comentaba. Primero, el disciplinamiento de los obreros y las comisiones internas, como pasó acá en el Ingenio Ledesma, como pasó en Ford Motors, Argentina, en Pacheco. El disciplinamiento, vamos a disciplinarlos, y la mejor manera de disciplinarlos en ese momento se pensaba era secuestrarlos, liquidarlos, etcétera, etcétera. El país evolucionó, ahora es más fácil comprar a un dirigente sindical, que se venden, que secuestrarlo, torturarlo y asesinarlo. Es decir,
un día se dieron cuenta que era más económico, menos peligroso para la libertad personal de las personas comprar al dirigente que matarlo. Pero atrás de la represión que hubo previo al 76 y posterior al 76, un motivo casi determinante, más allá de que a los que pensaban feos había que eliminarlos, tuvo que ver los intereses de empresas, de grandes empresas, que les rompían los coquitos. Le paraban la planta, te paraban a Sindar y te paraban el horno. Por lo tanto, el horno ese ya no servía para nada, se convertía en chatarra. ¿Me entienden la lógica? Bueno, ayer Victoria Villarroel, me traicionó el subconsciente. Victoria Villarroel comete este error. Ella exige que la justicia reabra las causas. No puede reabrir las causas porque primero, procesalmente están terminadas. Segundo, la Corte ya opinó. No hay imprescriptibilidad del delito de un montonero, hay imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, los de Astiz, por ejemplo. Entonces, ella, sin darse cuenta, con muy pocos asesores políticos inteligentes, se adueñó de la idea, si no es ella la dueña, se adueñó de la idea de la visita a las cárceles, del intento de crear un instituto que modificara la ley de ejecución penal. Si es así, lo lamento por ella. Pero sé que no es así. Pero no importa. Entonces, tenemos un gobierno cuyo bloque se va rompiendo en el momento en que, con desesperación, medios como Infobae, que habló hace 24 horas de ruptura del radicalismo de la provincia de Córdoba, del poderoso radicalismo de la provincia de Córdoba, hoy tiene que reconocer que en realidad no se rompió, se juntó. Tomaron la decisión de ir juntos en el año 2025, lista única, el radicalismo, e ir juntos en el año 2027. Es decir, para los radicales de Córdoba, el próximo candidato a gobernador de Córdoba tiene que ser un radical, no tiene que ser un libertario y no puede ser un delegado del actual gobernador. Por eso Luis Juez se puso tan nervioso. Entonces, los radicalismos provinciales, como dice un amigo mío que quiero mucho y respeto enormemente de la capital federal, nos hemos convertido en un partido, en una agrupación de partidos provinciales. Yo le puedo recordar es que siempre fuimos eso. Por eso la Convención Nacional tiene la misma cantidad de delegados por el plenario del Comité Nacional tiene la misma cantidad de delegados por provincia, etcétera, etcétera. Somos eso. Por eso nuestra defensa rajatabla del federalismo, porque somos un partido nacional compuesto por identidades provinciales disímiles, diferentes. Entonces, estamos observando dos fenómenos. Primero, le doy la bienvenida a Horacio Rodríguez Larreta, que vuelve a la política con un grupo nuevo, que ya tiene una senadora, a la cual yo le pedí por favor que tu senadora, Horacio, vote bien, no lo vote al hijo, porque arrancarías firmando tu sentencia tu declaración de muerte, tu certificado de defunción, si tu senadora, presidenta de este nuevo partido, se le ocurre votar a favor de la designación de Ariel Lijo. Yo supongo que Horacio, que es un fanático de las encuestas, ya habrá tomado nota, no de lo que yo digo, sino que piensa en las encuestas del señor Lijo.
Y ojo, del señor Mansilla también, porque Mansilla representa intereses económicos, no intereses jurídicos. Porque nos pusieron a un mascarón de prueba intragable a ver si disimula y entra Mansilla. Pero Mansilla no sé si no es tan peligroso como el hijo, desde otro punto de vista. Desde otro punto de vista. Muy bien. Que si estamos así, con un gobierno con enormes dificultades, con un presidente que se cansa de insultar a los demás. Lo de Tetaz y el pedófilo de Misiones creo que rompió una barrera. Yo soy muy cuidadoso con los retuiteos, porque cuando yo retuiteo hago mío la opinión de otro. Y trato de vestirme con la opinión de otro, no de desnudarme con la opinión de otro. Por eso cuando yo retuiteo cosas que no me generen vergüenza. Salvo cuando hago un retweet para evidenciar un acto vergonzoso. El presidente retuitea cualquier cosa que tenga como logo o como avatar un león. El león es un animal noble. Hay que expresar nobleza con la figura del león. Y faltar el respeto a un diputado nacional porque es bajito. Yo podría faltar el respeto a muchos asesores que son afeminados y sin embargo no lo hago. Porque ser bajito es una cuestión, yo diría, hormonal. Familia de gente pequeña, Lionel Messi es pequeño. Yo tenía 1,80 m, mido 1,80 m, o 1,79 m exactamente, y era el más chiquito del equipo de rugby donde jugaba. A mí me decían enano vení. Que se imagínense la altura de mis otros 14 compañeros. Se puede ser petizo y ser intelectualmente un gigante. Y se puede ser un tipo de altura normal y de pensamiento anormal. Entonces, retuitear el disparate, la locura, la imbecilidad de un tipo, poniendo a Martín Tetaz como un pibito, no es lo que esperamos de un presidente de la nación. Yo con esto termino. A mi generación, a los que nacimos mediados del siglo pasado, nos costó sangre, persecución, cárcel, exilio, las cosas feas que te pasaban en la cárcel, cuando no estabas a disposición del PEN, del Poder Ejecutivo Nacional, que era lo mejor que te podía pasar. Esto pasaba hasta el 76. La pasamos muy mal como generación, más allá de nuestras ideas individuales. Y en el caso del radicalismo de mi partido, la pasamos muy mal porque teníamos una única y exclusiva voluntad. No poníamos bombas, no secuestrábamos gente, no matábamos a nadie, queríamos votar. Queríamos que pusieran una caja, en esa época eran de madera, recuerden ustedes, cuando Ardinlegui decía las urnas están bien guardadas, nosotros contestábamos, páseles un trapo con un producto que se vendía en esa época para limpiar madera, porque pronto las vamos a usar. Nosotros queríamos votar, sabiendo que íbamos a perder la votación. Nosotros queríamos que viniera Perón para terminar con la historia de Perón.
Perón lo había volteado a Frondizi, Perón había ayudado a voltearlo a Ilia. Estábamos hartos de Perón. Dejá el country de Puerta de Hierro y venite a la Argentina y terminemos con esta historia. Eso quería decirles, no nos pongan en el mismo pie de igualdad. Nosotros tenemos un respeto reverencial a la figura presidencial, sea esta quien sea. Yo lo que le pido al señor presidente está a la altura del respeto que le tenemos. Nada más. Los quiero mucho, sean buenos, pórtense bien, nos vemos el viernes. Gracias.